importante tener periodistas de varias regiones del país congregados en un solo lugar, con periodistas de otros países también y periodistas de Lima. El periodismo en el Perú suele ser un poco dividido en algunos casos y conversar, entendernos y encontrar maneras de colaborar es sumamente importante. Creo que es vital que los periodistas no seamos islas, ¿no? Que trabajemos entre nosotros, porque todo lo que aprende un periodista puede ser muy útil en el futuro para otro periodista. Entonces es necesario estos eventos, estas capacitaciones para que aprendamos unos de otros. Obviamente yo vengo con mi parte más europea, que algunas cosas se pueden aplicar aquí, otras no tanto, y yo también me llevo mucho de los compañeros peruanos y latinoamericanos. Entonces este tipo de eventos no solo permiten salir un momento de este ciclo informativo que es tan rápido y a veces nos agarrota como periodistas, nos permite reflexionar y nos permite establecer esos contactos, esas relaciones que a su vez mejoran nuestro periodismo, ¿no? Porque a lo mejor una investigación que hace otro medio en un país vecino nos va a servir luego más adelante pues en Perú, ¿no? Entonces eso es muy positivo. Es importante para todo profesional el capacitarse, poder aprender nuevas técnicas, el poder intercambiar experiencias con colegas de otras regiones, de otros países, para poder aplicarlo dentro de su propio trabajo del día a día. Yo creo que eventos como este son muy importantes porque habitualmente los periodistas vivimos en la urgencia del día a día de buscar noticias y a lo mejor no nos detenemos a pensar en el cómo hacemos lo que hacemos. Y eventos como este, espacios como este, donde hay en este caso muchos colegas del Perú, donde hay muchos colegas latinoamericanos también que vienen a contar sus experiencias, por ejemplo, de cómo han sido las coberturas electorales, las coberturas de esos procesos políticos en cada país, con los retos y desafíos de cada país, yo creo que permite abrir una discusión en donde todos los colegas, en este caso colegas peruanos, pueden tomar nota de ver, aprender de esas experiencias e implementarlas y ponerlas en práctica en Perú para hacer un mejor trabajo como periodistas en su día a día. Porque, si bien es cierto, tenemos una democracia, pero tenemos una democracia muy débil, muy tirada, muy rebuscada. Necesitamos una democracia firme, una democracia transparente, donde el ciudadano de común y corriente se sienta tranquilo, en paz con su gobierno. Siempre es muy importante juntarnos entre periodistas para poder compartir experiencias, para conocer la realidad incluso de los colegas en otros medios y en otras regiones distintas a lo que es Lima, ¿no? Porque es totalmente diferente la situación de Lima y de la región. La libertad de prensa, la libertad de expresión para el Consejo de la Prensa Peruana, para mí como periodista, como ciudadano, es la libertad más importante después de la libertad de la vida. Ninguna libertad puede entenderse si es que no se discute previamente. Y si finalmente tenemos una sociedad en la cual la gente no se puede expresar libremente, es una sociedad en la cual no podemos entendernos, no podemos dialogar ni encontrar situaciones para mejorar. La libertad de prensa es importante porque es una señal de la salud de las democracias, ¿no? Evidentemente no somos lo único, o sea, no somos tampoco lo más importante en una democracia, pero sí somos una parte intrínseca. Los medios somos ese canario en la mina. Si se nos ataca a nosotros directamente, quiere decir ya que el gobierno, el autoridad de turno, se siente con capacidad de atacar a muchos otros más. No es necesariamente solo contra los periodistas. Los periodistas son unos que cuando ya el escenario es tan frágil que es súper fácil señalar o matar o prohibir a un periodista hablar, significa que también es muy fácil eliminar otro tipo de personas, trabajadores, ciudadanos normales. Porque es un pilar de la democracia. Un país donde no hay libertad de prensa es un país con un gobierno autoritario. Todo gobierno autoritario es un peligro para la propia ciudadanía. La libertad de prensa, sin lugar a dudas, es una señal de democracia. Si uno ve lo que está pasando en muchos países y lo que ha venido pasando en los últimos tiempos en muchos países, uno se va a dar cuenta que no es casualidad que allí en países donde se ha atacado la libertad de prensa, donde se limita la libertad de prensa, donde se limita el ejercicio libre del periodismo, son países que han ido derivando a contextos más autoritarios, donde se ha ido erosionando la democracia y se han ido yendo a esquemas y regímenes más autoritarios. Entonces yo creo que la libertad de prensa es un derecho fundamental primero de la sociedad, porque al final no es un asunto que solo involucra a los periodistas. Después, en segundo término, es un derecho fundamental para el ejercicio del periodismo, pero lo importante es eso, que es un derecho fundamental de la sociedad para que los ciudadanos estén bien informados, tengan conocimiento de lo que ocurre en sus respectivos países y así puedan tomar como ciudadanos las mejores decisiones posibles a la hora de un proceso electoral o a la hora, digamos, de estar informados sobre lo que pasa en su país. Derecho fundamental de las personas, de los ciudadanos.
En primer lugar, los expone a casos importantes de regiones, a casos de otros países. Conocemos datos, conocemos experiencias y se establecen talleres sobre uso de inteligencia artificial, por ejemplo, talleres de periodismo de datos, periodismo multiplataforma, de investigación, que son herramientas que los periodistas pueden llevarse a sus regiones y a sus países para poder implementar en el día a día. Con la capacitación, con inculcar valores a los periodistas, entender que es importante mantener la independencia y hacer investigación para tener a las autoridades también en jaque, por así decirlo, para evitar caer en actos de corrupción que finalmente perjudican al ciudadano. Siempre es bueno reunirnos con colegas, escucharlos, aprender de sus experiencias, saber lo que están pasando y de eso también nutrirnos un poco. Por ejemplo, Alicia de España me deja la idea que es importante entender la importancia de las elecciones, valga la redundancia, hacerle entender al ciudadano por qué es importante estar informado antes de votar y quiénes están detrás de cada Candidato en cada elección. Experiencia bastante. Escuchar al representante de Venezuela y al representante de la Unión Europea ha nutrido bastante el conocimiento y nos ha nutrido más de lo que ya en parte sabíamos, pero escucharlo de ellos, el compañero venezolano exiliado, yo creo que ha sido muy nutriente para mí. Hasta ahora es conocer que la situación en el Perú posiblemente no es tan distinta a lo que están viviendo en otros países, incluso en Europa. Una de las preguntas que justamente es ahora la periodista de España, ¿por qué tenemos que decir aquí en nuestro continente, hagamos como lo hacen en Europa, si en Europa también están pasando cosas bastante parecidas a las que ocurren aquí en Perú con respecto, por ejemplo, a la corrupción, ¿no?